¿Qué opina de la clonación de ciertas especies en extinción y qué serviría para el medio ambiente esta medida? No. Las especies que están en extinción no se clonan, se reproducen. Se crean programas de reproducción para aumentar su población, para aumentar su diversidad genética, etc. Como los programas que se han llevado a cabo con los pandas, tal. Las especies ya extintas es la teoría del Parque Jurásico. Si tú hablas con gente que sabe de genética, y yo lo he hecho en alguna ocasión, te van a decir que es muy bonita la idea, pero no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque el ADN se disgrega muy fácilmente, el ADN se descompone, no sé cómo se dice la palabra exacta, se degrada con enorme facilidad al paso del tiempo. Tú puedes leer trozos del ADN de un neandertal o de un denisovano, pero no estás leyendo la secuencia genómica completa que pudieras implantar en otro núcleo, en el núcleo de un óvulo para reproducir, tener un denisovano, un neandertal hoy. No puedes. No hay suficiente material genético de las especies ya extintas. Hay intentos, y se ha hablado mucho, por ejemplo, del tilacino, del lobo marsupial, intentar usar parte de su genética y mezclarla con genética pues, de otros marsupiales y más o menos hacer uno. Yo lo veo un poco no solo caprichoso, sino inútil. Yo creo que es bastante inservible, pero está bien para que saliera en el periódico, ¿no? Sobre todo cuando no te hacen mucho caso.